versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Señor. Y quiero ministrar, hermanos, amén, de esta poderosa verdad, amén, que fue clavado a la cruz del Calvario. Amén. Que Dios nos hable hoy. Oremos. Gracias, poderoso Señor, queremos escuchar tu voz. Ministra, Señor, sana, libera, le pedimos. Deseamos, Señor, victoria en nuestras vidas. Queremos superar, queremos vencer, Dios, y necesitamos de tu poder y la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ministra, le pedimos, háblenos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. ¿Qué fue clavado a la cruz del Calvario? Gloria a Dios. Primero, Jesús, nuestro Señor, fue clavado a la cruz del Calvario. Dice la palabra: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Primero fue Jesús quien fue clavado a la cruz. Él estaba colgando, hermanos, de la cruz por los clavos que perforaron sus manos y sus pies. Sin embargo, no lo hubiera reconocido, amén, a él como Jesús de Nazaret. Su cara y su cuerpo fueron desfigurados por los múltiples puñetazos y latigazos de los soldados romanos. El profeta lo dijo así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Esta, hermanos, es la paradoja bíblica más importante. Es el retrato de la cruz del Calvario. La sabiduría y el poder de Dios se manifiesta en el sufrimiento de Jesús. El mensaje de fe y esperanza, sanidad física y espiritual, y la victoria sobre todo, sobre el pecado y la muerte, hermanos, está declarado, amén, por las heridas de Jesús. Es el mensaje de Dios a nosotros, gloria a Dios, que Él llevó, amén, todos nuestros dolores, amén, todos nuestros pecados a la cruz. Dice él: Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es una escena, hermanos, vergonzosa, agonizante, dolorosa y cruel. El profeta Isaías sigue describiendo este momento cuando dijo: era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. También, hermanos, vemos que había otra cosa, amén, clavada a la cruz del Calvario. La segunda cosa clavada a la cruz fue una inscripción que se llama la inscripción de acusación. Fue clavado también a la cruz del Calvario. El discípulo Marcos lo registra así en Marcos 15:26. Dijo: y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Amén. Esta fue la acusación sobre la cabeza de Jesús.
Era esta costumbre romana de escribir el nombre del acusado juntamente con su crimen en una placa y clavarla a la cruz sobre su cabeza. Vemos que también Isaías comienza nuevamente a hablar de este momento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, amén, satisfecho. Qué preciosa verdad, amén, que Él, por el gozo puesto delante de Él, amén, sufrió la cruz y la muerte, gloria a Dios. El Hijo de Dios, libre de pecado, llegó a ser el pecador acusado, Hijo del Hombre. Él llevó los pecados de toda la humanidad y fue condenado a muerte. ¿Cuál fue esta acusación sobre la cabeza de Jesús? Era la acusación contra nosotros también. El acta dice de los decretos que había contra nosotros, estando muertos en nuestros pecados. Esta es la acusación contra nosotros bajo la condena del pecado. Es nuestra condición desesperada, estando en servidumbre al pecado. Estamos, hermanos, muertos, miserables, débiles, sufriendo y condenados a muerte. Esta es la acusación sobre nuestra cabeza, amén. Y vemos el cuerpo golpeado de Jesús como testimonio de nuestra enfermedad pecaminosa, amén. De nuestra acusación también está, amén, sobre la cabeza de Jesús. Dijo el salmista, no hay nada sano en mi carne, hablando de lo que sentía en este momento. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. A veces hemos sentido así, hermanos, heridos, sufriendo, gloria a Dios, con las llagas, supurando, amén, espiritualmente. Pero Él llevó, amén, todo esto a la cruz del Calvario, toda esta acusación, perdidos, olvidados, destruidos, amén. Él llevó eso sobre su cabeza en la cruz. Satanás ha atacado, hermanos, la humanidad sin piedad, cumpliendo lo que dijo Jesús para matar, robar y destruir. Jesús expresó la angustia que sentimos debido a la condena de muerte por causa del pecado cuando Él gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Esta era la acusación sobre nosotros, hermanos, muertos, olvidados, amén, alejados de la presencia de Dios. Y así llevó Él, como dijo Marcos, esta causa sobre su cabeza. La acusación y la condena de muerte llevó Él a la cruz. La tercera cosa que estaba clavada a la cruz. Vemos, hermanos, en nuestra lectura, nuestros pecados fueron clavados a la cruz del Calvario. Dije, nuestros pecados fueron clavados a la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y como dijo Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Sobre el cuerpo de Jesús fueron puestos los pecados de toda la humanidad. Amén. Los pecados míos, los pecados tuyos fueron clavados a la cruz del Calvario. Las llagas de Jesús representan los pecados que agobian nuestras vidas, atormentan nuestras vidas. El pecado que causa dolor, angustia, derrota, depresión, destrucción, agonía y al final muerte física y espiritual. Todo esto fue clavado a la cruz del Calvario. Dice el apóstol, el discípulo Mateo: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estas llagas, hermanos, representan para ti y para mí las heridas en nuestro espíritu. Representan la traición, la crueldad y la malicia. Estas son heridas que hemos recibido de Satanás, el acusador de los hermanos, el enemigo de nuestras almas, quien guerrea contra nosotros sin piedad y para destruir. ¿Qué hizo Jesús con nuestros pecados? Aquí está, hermanos, la preciosa verdad. Yo pienso, hermanos, que a veces nosotros estamos cargando cosas que no debemos de cargar. Estamos todavía lidiando con cosas que tenemos que dejar atrás. Todavía el enemigo viene a acusar y a decir: sobre tu cabeza está esta condena. Tú estás acusado a morir y a sufrir. No, no, no. Él me ha librado de la muerte y el pecado. Él me ha librado de la sentencia y la acusación de muerte y destrucción. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Despojando a los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él clavó los pecados a la cruz. La acusación contra nosotros fue borrada y la potestad de Satanás fue destruida. Gloria a Dios. Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte. Él lo venció en la cruz del Calvario y nos ha dado poder para ser llamados hijos de Dios y poder tener victoria y superar todas estas cosas. ¿Para qué cargarlo más? ¿Para qué luchar más, hermanos? Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Puedo declarar hoy que soy sano. Puedo declarar hoy que he sido transformado. Puedo declarar, igual que ustedes, que hemos sido transformados, hermanos, por el poderoso Espíritu Santo. Amén. Perdonado por la sangre de Jesucristo. No tengo que cargar aquello más. Él me ha librado. ¿Qué llevó Jesús en su cuerpo? Jesús llevó la angustia de aquellos que sufren. Jesús llevó en su cuerpo la aflicción y el dolor que sufrimos. Jesús llevó en su cuerpo tu temor, preocupación y ansiedad. Jesús llevó tu tristeza y desesperación y ese corazón quebrantado. Jesús llevó nuestra pérdida, dolor y decepción. Jesús llevó en su cuerpo todas las experiencias de abandono, divorcio, rechazo que hemos pasado algunos en nuestras vidas. Jesús llevó en su cuerpo el sufrimiento de la negligencia, las relaciones rotas y el maltrato. Jesús llevó en su cuerpo todas las oportunidades perdidas, la soledad. Jesús llevó en su cuerpo la depresión, el pesar y la aflicción. Él llevó en su cuerpo la enfermedad mental, las compulsiones y la confusión. Jesús llevó en su cuerpo la vergüenza, la condenación y desgracia. Jesús llevó en su cuerpo la pena, culpa y el odio a sí mismo. Le declaro, hermanos, que dice la palabra: Jesús clavó todas estas luchas de nuestras vidas sobre la cruz del Calvario. Él sufrió para poder liberarnos del sufrimiento. Él sufrió la muerte para liberarnos, hermanos, de esta condena de muerte física y espiritual también. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Dice aquí: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. El pecado no lo pudo derrotar. El pecado no lo pudo vencer. Amén. Por eso nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué alivio en la presencia de Dios. Qué alivio cuando uno se arrepienta y siente la gracia y la compasión de Dios y esa libertad de la carga del pecado. Es misericordia, hermanos, divina y gracia en el momento de nuestra necesidad. Esa misericordia y gracia llenará todas nuestras necesidades sobreabrumadoras. La necesidad de misericordia y perdón para nuestros pecados y fuerza, hermanos, para nuestra debilidad. Te digo que Jesús venció por ti. Jesús ya venció por ti. Estas consecuencias del pecado nos enferma, nos hace sufrir y finalmente nos mata. Gloria a Dios. Una muerte lenta, hermanos. Gloria a Dios. Un sufrimiento de años, de toda una vida. Pero Jesús clavó todo esto a la cruz del Calvario. Él clavó las consecuencias del pecado. Él clavó la mentira, el engaño y el hurto. Jesús clavó a la cruz la destrucción de los matrimonios, la destrucción de las familias y hogares, las relaciones debido a la lujuria, el abuso sexual, violación, incesto, adulterio. Jesús clavó todo esto a la cruz. Jesús clavó a la cruz las consecuencias del enojo, odio, la malicia y rabia. Jesús clavó a la cruz los golpes de crueldad, venganza y represalia. Jesús clavó a la cruz la esclavitud de adicciones al alcohol, tabaco, drogas que destruyen nuestros cuerpos y nuestras mentes. Jesús clavó a la cruz la devastación de violencia, abuso y homicida. Jesús clavó a la cruz las ataduras económicas de codicia, avaricia y deuda. Él clavó a la cruz las heridas de arrogancia, menosprecio y egoísmo. Él clavó a la cruz el veneno de amargura, resentimiento y falta de perdonar. Jesús clavó a la cruz, hermanos, nuestra acusación y nuestra sentencia de muerte también. Él la llevó a la cruz en su cuerpo y ahí lo venció. Aleluya, dele la gloria a Dios y dele las gracias por la victoria hoy. Aleluya, por la sanidad espiritual, por la liberación espiritual, por la victoria que tú has experimentado en tu vida. Dijo así el apóstol a la iglesia: ahora me gozo. Ahora me gozo. ¿Por qué estás gozando? Pablo dice: no porque hayáis sido contristados, porque a pensar y repasar lo que nos agobia, lo que nos ataca, hermanos, si nos causa tristeza. Amén. Comenzamos a meditar en nuestras luchas y también la de nuestras amistades o familiares y nos produce tristeza. Pero él dijo: sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo solamente produce muerte. El Espíritu está rogando, está suplicando, amén, ahora arrepiéntese, de la espalda a estas cosas. Sabe que hay superación hoy en el Espíritu Santo. Hay victoria hoy en el Espíritu Santo. Como Él los venció y los clavó a la cruz, podemos, hermanos, levantarnos libres, sanos, enteros, transformados por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Gózase, gózase, porque hemos recibido este precioso regalo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es un gozo. Tal vez es un momento de tensión
Cuando uno está compartiendo con alguien y comienza a hablarles de su necesidad de arrepentimiento. Amén. Y ellos comienzan a confesar, pero yo hice esto, yo hice lo otro, estoy sufriendo por aquello. Y ellos sienten una profunda tristeza, tal vez una desesperación en ese momento. Pero si podemos decirles, como dice la promesa de la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él quien llevó todos esos pecados y los clavó a la cruz. Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el gozo, ahí está la alegría, ahí está la esperanza de los que anuncian la verdad del Evangelio. Aleluya. Si hay perdón, si hay una limpieza divina y santa para nuestros pecados, Él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús aguantó el dolor y sufrimiento de la cruz, sabiendo que tendría el poder para salvar y sanar y darnos vida. Él pagó el precio por tus pecados en la cruz. Él murió para darte vida. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él venció el pecado para pagar el precio por tu sanidad. Él sufrió el quebranto para poder pagar el precio por nuestra sanidad. Él fue castigado para proveer nuestra paz. Y así termina, hermanos, nuestra guerra santa, gloria a Dios, nuestra guerra espiritual como la iglesia. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, pero no pudieron contra las fuerzas, amén, de los cielos. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y una gran voz en el cielo que decía, ahora sí, ha vencido, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Este es el reino que tú y yo estamos edificando. Esta es la iglesia, amén, victoriosa, que tú y yo estamos edificando juntamente con el Señor Jesucristo. Una iglesia poderosa, una iglesia que puede hacer la diferencia en muchas vidas, una iglesia que puede impactar a nuestro mundo con este mensaje de esperanza. A poder informarles, sabes que fue clavado a la cruz del Calvario, tus pecados, tus dolores. Aleluya. Y si hay perdón y victoria en la sangre de Jesucristo. Dice la palabra, estos han vencido. Dije, estos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre, soy libre, soy victorioso por el Espíritu Santo y la sangre preciosa de Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta hora. Y como Él dijo, la sangre de Abel, que fue inocente, clamó, amén, que él era inocente.
De la misma manera, la sangre de Jesucristo sabe que clama por ti. Tú que tenías la acusación de pecadora, amén, de condenado a la muerte sobre tu cabeza. La sangre de Jesús clama por ti, inocente, inocente, hijo de Dios, perdonado, libre, victorioso, vencedor. Esto es lo que la sangre de la cruz clama por ti. Quita tu acusación y quitó tus pecados, clavándolos sobre la cruz y triunfando sobre ellos. Si tenemos la esperanza de ser perdonados, hermanos, de ser sanados, de ser restaurados, Él ganó nuestra paz sobre la cruz del Calvario. Él ganó nuestra justicia. Podemos ser victoriosos por la fuerza del Espíritu Santo. No permite que el enemigo te acuse más. No permite que él te recrimine más. No permite que él día a día trae de tu pasado. Esto es lo que tú eras, pero ya no eres. Tal vez vivías así, pero ya no, gloria a Dios. Tú puedes superar aquello, tú puedes superar todas estas cosas, porque Él clavó todo ello a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Qué preciosa esperanza. Como dijo Pablo, me gozo de saber que hay encendido el deseo de arrepentir. Deseo de dar espaldas a eso y levantarse y seguir adelante en victoria y fuerza y poder del Espíritu Santo. Y más, hermanos, de tener la fe de proclamar esta verdad a otros, de llevar esta palabra con compasión y amor y esperanza y decirles: todo eso fue clavado en la cruz. Arrepiéntese, arrepiéntese, y serás perdonado y limpiado de toda injusticia. Que Dios aumente nuestra fe hoy. Que Dios aumente nuestra fe hoy en el nombre de Jesús. Porque no adorna a Dios su momento. Yo siento que alguien aquí vino cargado por tus pecados. El enemigo te está acusando. El enemigo está trayendo todo a tu memoria. Quiere matar y destruir y acusarte. Él está vencido, Él está derrotado. Él ya no tiene poder sobre tu vida. En el nombre de Jesús, libérate hoy. Gózate de la victoria de la cruz. Gózate de la victoria de la cruz. Tú eres libre. Todo fue clavado a la cruz del Calvario. Adórenle, hermanos. Este altar está abierto. Si alguien quiere pasar y sentir ese perdón y sentir esa compasión, oiga el clamor de la sangre de Jesús que clama por ti. Tú eres inocente, tú eres limpio, tú eres sanado, tú eres fuerte, tú eres victorioso. Preciosas